Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión que nos regala de seguir insistiendo, persistiendo, perseverando en sus caminos. Y no hay otra forma de hacerlo sino a través de su palabra, a través del escudriñar de todas las cosas que Él nos ha dado como un legado precioso a través de sus escrituras. Por eso esta serie tiene sentido y por eso la hemos denominado Revelando las Escrituras, porque hemos entendido lo importante que es para el Padre y por ende para nosotros aprender acercándonos más al Señor, conocer su carácter, conocer su plan y conocer lo que no está bien delante de sus ojos. Por eso estas enseñanzas cobran una importancia vital. Padre, te damos muchísimas gracias por esta ocasión que nos brindas, que seas tú a través de tu Espíritu de Santidad, tratando con nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, engrandeciendo nuestras vidas, Señor, motivando, corrigiendo, levantando, Señor. Gracias, Padre. Ponemos delante de ti toda esta jornada por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Bueno, amados, revelando las Escrituras, esta es la cuarta entrega que hacemos de esta parte del capítulo que corresponde a libros y personajes bíblicos. Y en este caso vamos a estudiar El primer libro de Shemuel. Primera de Shemuel, que es la continuación, digamos así, en el orden que hemos dado de esta primera etapa de los 18 libros que corresponden A lo que se ha conocido comúnmente como el Antiguo Testamento. Ya hemos estudiado el libro de Josué, Josué Ben Nun, el libro de Shoftim, Jueces, el libro de Ruth, que fue el recientemente, y ahora en esta cuarta entrega vamos a estudiar El libro de Shemuel, primera de Shemuel, que no es otra cosa sino primera de Samuel, como es conocido en las Escrituras. Teniendo pendiente que son 18, todavía nos falta un buen trecho de todos estos libros que vamos a estudiar en esta primera etapa. Hemos dicho que en la segunda etapa vamos a estar estudiando los libros que corresponden a los escritos apostólicos o el Nuevo Testamento, como también es conocido. Así que seamos todos bienvenidos a esta jornada, esperando que sea de mucha bendición, como estoy seguro que va a ser, y sacar lo mejor, lo precioso que tiene este libro. Debo decirles y recordarles que esto es un resumen que en escasos minutos, 60 minutos, una hora, vamos a estar tomando como un contexto general para que todos tengamos dentro de esa generalidad la oportunidad de cuando vamos a estudiar en detalle, cuando vamos a estudiar las escrituras, podamos tener una idea de lo que vamos a encontrar allí y sobre todo ubicarlo en el espacio geográfico, histórico, profético, y se nos hace mucho más fácil entender todos los eventos que pasaron de una forma secuencial y de una forma muy dinámica. y así poder tener más profundidad y mayor compromiso, que al fin y al cabo es lo que el Padre demanda de nosotros. Esta es una historia que puedo decir porque el Sefer de Shemuel es un libro que es uno solo que por su longitud se dividió en dos partes y esta corresponde a la primera parte que son 31 capítulos. Y es una historia, comienza con una historia bien importante, pero también con mucho detalle en particular, que tiene muchas enseñanzas. Y es una historia que tiene un tronco común, pero tiene ramas que se van a diferenciar las unas con las otras y que están definidas con los personajes que van a estar interactuando en esta historia. En el libro de Shemuel hay varios personajes llenos de vida que enfrentan situaciones similares a las nuestras,
Y aquí comienza esa parte tan interesante que acerca mucho más aquellas lecturas que, sobre todo los que tenemos tiempo en los caminos del Señor, la hemos visto en un momento o en el principio tan distantes, tan apartadas, tan diferentes de lo que hoy somos. Y se parecen mucho a lo que es en esencia el ser humano, que trasciende las edades, las épocas, las historias. Esto se pone porque al experimentar esos triunfos y esas tragedias de estos personajes que intervienen, además de sus altibajos emocionales, uno aprende acerca de sí mismo y de la forma en que Adonai desea actuar en nuestras vidas. Por lo tanto, no vamos a tener eso como una historia ajena a lo que somos nosotros, sino que nos va a tocar mucho nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestro interactuar entre unos con los otros en el ambiente de convivencia, pero sobre todo en la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. El hilo que enlaza todos estos relatos, es la fidelidad eterna de Adonai para con su pueblo. Y eso es muy importante que lo tengamos bien presente desde el principio. Este libro muestra el impacto de un liderazgo piadoso en contraste con un liderazgo impío, totalmente desviado de los principios del Señor, sobre el porvenir de nuestro pueblo, el pueblo de Israel. Se muestra Un contraste muy claro, bastante claro, entre la vida y liderazgo del rey Shaul y el rey David, que posteriormente va a suceder a la condición de rey al primer rey de Israel, como fue Shaul. A ambos, tanto a Shaul como a David, Adonai los ungió, y eso es importante que también lo digamos, bajo circunstancias diferentes, eso sí, pero ambos tenían el respaldo del Señor de una manera determinante, de una manera muy clara. Los ungió y ambos fueron llevados fueron protagonistas de grandes proezas, porque al principio eh, el mismo Shaul alcanzó grandes conquistas lo vamos a ver, contra los filisteos, y después se desvió por circunstancias que están muy claras en este libro. Sin embargo, los dos, tanto Shaul como David, fallaron e incurrieron en graves pecados. Y ese elemento lo tienen en común ambos, tanto como que fueron designados, aprobados por nuestro Padre Celestial, y que ambos erraron, ambos pecaron. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, que Shaul trató de esconder su pecado, mientras que David, y esto es importante también recalcarlo, David se arrepintió sinceramente del suyo. Todos hemos fallado, amados hermanos. En alguna oportunidad todos hemos fallado, todos estamos fallando y todos vamos a fallar. Porque es claro que el pecado está sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el asunto de todo esto? Pero este no tiene el pecado que de alguna manera gobierna nuestra vida, no tiene que ser el final de la historia. De hecho, no estamos digamos, designados o dentro del propósito del Padre no está eso. Podemos entonces adoptar una actitud como la de David y regresarnos, volvernos a Adonai, o también una actitud como la de Shaul, que no es la deseable, y vivir bajo el temor y nunca enfrentar nuestro pecado de manera responsable. Ahora queda de nosotros, y este es uno de los grandes retos que trae este libro, qué camino escoger, a quién imitar y a quién evitar. ¿Imitamos o seguimos el camino de Shaul, o imitamos o seguimos el camino de David? Y este es uno de los retos que tenemos dentro de este libro, y eso es tremendamente importante. Primera y segunda de Shemuel fueron considerados como un solo libro en el manuscrito hebreo,
más antiguo y más tarde fueron divididos en los dos libros por los traductores de la versión griega, la Septuaginta, que es la que dio origen posterior a las versiones que han llegado a nuestro tiempo. En Shemuel se encuentran los días finales del gobierno de los jueces y los primeros tiempos de un sistema monárquico. Y esto es importante decirlo porque ahí se va a esbozar por primera vez la condición de reinado, que es una condición que coloca el Padre para gobernar, para ejercer autoridad. Israel pidió un rey como las otras naciones, siendo primero el rey Shaul, un hombre de hermosa apariencia, como lo describe las mismas escrituras en este libro, y guerrero competente, pero tenía una gran falla, no tenía devoción al Eterno. Cuando Shaul murió, David, a quien Adonai había escogido, fue revestido como rey, que sustituyó al rey Shaul, es decir, fue el segundo rey de Israel. Estos libros cubren la vida de David junto con un relato de Shemuel, que es considerado el último de los jueces y el primero de los profetas. Fue un hombre de una vida sumamente interesante, incluso desde cuando estaba en el vientre de su madre. Cubre un periodo histórico de 130 años. En el principio es la continuación de los jueces y esto tiene una condición de vinculación histórica, es decir, estamos tratando de secuencias cronológicas de los hechos, que comenzamos con Josué, vale decir Josué, seguido del tiempo de los jueces, se solapó la historia de Ruth, que fue una historia muy corta en tiempo y que se sucedió en los tiempos de los jueces, y ahora viene el tiempo relatado en el Sefer Shemuel, en las dos partes como se divide el libro de Samuel. En ese momento, cuando estaba imperando el gobierno de los jueces, reinaba también una anarquía que tenía que ver y había tocado el ámbito religioso, el ámbito social, el ámbito político, y todo eso era un tremendo enredo que tenían ellos allí. Y en medio de esto nace Shemuel con 12 tribus independientes y muchos enemigos. Pues no solamente eran los enemigos externos que siempre ha tenido Israel, sino los enemigos internos, porque era prácticamente una guerra civil que estaba instaurada allí debido a la condición de desobediencia del padre, y eso lo detallamos muy bien en el libro de los jueces. Estos últimos, eh, quizás los gobiernos colocados como jueces, con ciudades-estados, donde se establecía el gobierno como pequeños reinos y cada quien tiraba por su lado, por decirlo de alguna manera. Y el centro de adoración era una población llamada Shiloh. Adonai quería ser rey de Israel, pero Israel quería un rey humano, al igual que las otras naciones alrededor, y de hecho pidieron el pueblo, se le acercaron en este caso a Shemuel, un rey, y obviamente rechazaban al gobierno directo del Padre Celestial y lo hicieron a un lado, y eso tuvo gravísimas consecuencias. Luego de esto viene el rey David, con quien Adonai hace un pacto, el cual se proyecta y anuncia nada más y nada menos que al mismo Mesías Yahushua como rey. Es conocido para nosotros como el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. Y allí en este relato están las raíces o está el principio de esa visión profética de reinado. Adonai elige su rey. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender toda esta situación? Mire, yo les he dicho que estos primeros 12 libros que estamos estudiando, del cual hoy empezamos a estudiar el cuarta y quinta entrega, que es el mismo libro de Shemuel, son libros históricos.
12 libros históricos que van de Yehoshua bin Nun hasta Esther. Este es el cuarto libro histórico. Es decir, relatan historia bíblica, la historia que sucedió y que nos está dejando muchas buenas enseñanzas. Su autor, muchos dicen que fue el propio Shemuel, y allí es el nombre del libro, entre Shemuel, Gad y Natán, considerados profetas también. Pero muchos dicen que ellos no pudieron ser porque incluso hay relatos que están escritos en el libro de Shemuel que fueron posteriormente a la muerte de estos personajes. Por lo tanto, muchos dicen que el autor de este libro o fue desconocido o fue alguien que tomó algunas escrituras del mismo Shemuel, de Gad y de Natán y compiló posteriormente a los hechos, porque ya ellos habían muerto, todo lo que se relata precisamente en este libro. ¿A quién fue escrito? Obviamente es una historia de Israel, pero que tiene una proyección universal. La aplicación es para toda la humanidad. Y aquí es un punto importante, porque muchas veces nosotros, por condiciones quizás que con las cuales hemos venido creciendo espiritualmente, desechamos cualquier cosa que venga de Israel, que esté en otro tiempo, sobre todo cuando estos libros que están anclados en el llamado Antiguo Testamento, con lo cual muchos los desechan o los dan porque no se aplican, entonces nos perdemos o se pierde mucha gente de esta bendición que nos da una visión, nos da una identidad y nos dice de dónde salieron los hechos y nos muestra los hechos futuros que están por venir. Y esto es sumamente importante para nosotros. Fue escrito en 3 regiones o en 3 localidades que realmente eran como una sola porque estaban muy cerca, tanto en la localidad de Ramá, de Mizpah y del propio Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Estas localidades, si ustedes consiguen un mapa de esa fecha, estaban muy cercanas. La idea principal del libro es la sustitución del gobierno celestial por un rey común. Eso trae muchas consecuencias, o muchas malas consecuencias. La historia tanto de Shaul y de David es la historia de Israel. Es decir, cómo nació en Israel ese reinado, ese gobierno de monarquía o monárquico, como parte de esa misma historia. La vida de sus reyes, la misericordia de Adonai, el llamado a la obediencia, la soberanía de Elohim, quien está siempre y va a estar siempre en control. Eso que nunca se nos olvide. La principal razón es el nacimiento de un reinado eterno con el Mesías Yehoshua. Hacia allá está la proyección profética de este libro. Y hay una parte muy clara, que está al principio como parte de una introducción, que nos da exactamente esa proyección clara del futuro de lo que va a pasar. Y ya les voy a mostrar, y esto es casi, es sorprendente a veces. En Shemuel se observa la defensa de un gobierno celestial, en Gad la defensa de la monarquía de David y en Natán como profeta se muestra la misericordia de Adonai. Por lo tanto tenemos una especie de división muy prolífera que nos ayuda a entender mucho el entramado que a veces se vuelve engorroso por no conocer algunos elementos de esta historia preciosa. Hay 3 temas básicos que tenemos en este libro. El primero es el reinado, que yo creo que es la médula, porque muestra lo que el Padre quiere como ese sistema de gobierno que él ha ideado y que pretende y que está planteado en sus planes y que obviamente ese reinado está a la cabeza de nuestro Mesías Yehoshua como rey. Entonces eso es una muestra, una proyección bien importante que está presente acá. Quizás nosotros de este lado, en donde vivimos, no nos es tan familiar ese tipo de gobierno porque no hemos tenido esa experiencia, digamos, en la vida con los cuales se muestra ese tipo de gobierno. En Europa hay muchos países o hay varios países
que tienen ese tipo de gobierno. Lastimosamente, muchos se han desviado y están muy desprestigiados, pero ese es el sistema de gobierno que ha escogido el Padre. Entonces, el primer punto, o el primero de los temas, de estos tres temas, es el reinado. Para Israel el reinado representaba un gran compromiso, pero también un gran peligro. ¿Por qué? Un mal rey podía apartar el corazón del pueblo de su relación de pacto con Adonai. Y esto fue en principio lo que pasó en Shaul. Primera de Shemuel se demuestra que los líderes humanos no son nada sin el respaldo de Adonai. Él es el rey soberano, puede quitar a sus representantes humanos para proteger el bienestar de su pueblo, como lo vemos en o con la caída de Shaul y el posterior ascenso a David. El segundo tema de estos tres es la obediencia. Para Israel, un rey no era autónomo en autoridad y poder, sino que era un instrumento del reinado celestial, del reinado del mismísimo Padre Celestial, de Adonai, el creador de todo el universo. Primera de Shemuel enfatiza que la obediencia y no el ritual, no la tradición, es lo que complace al Eterno. Todos los líderes son imperfectos, pero la devoción sincera al Señor es una característica esencial de cualquier líder que está arraigado, cuya fe está arraigada, cuyo temor está centrado en nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos el reinado, tenemos la obediencia y tenemos como tercer tema la amistad y la lealtad. Eso es uno de los temas que está subyacente porque se muestra precisamente y se resalta esa amistad y lealtad entre David y Jonatán, un hijo del mismo rey Shaul, quienes mantuvieron una amistad que resistió grandes fuerzas. Jonatán hubiera sido rey si Shaul no hubiera sido rechazado por Adonai por su desobediencia. Y David probablemente, si ese hubiese sido el escenario, hubiera sido el rival de Jonatán. Eso no se dio. Más a pesar de la campaña de terror que infundió el propio Shaul contra David, Jonatán se mantuvo leal a su amistad, porque hicieron una especie de pacto, y eso está muy claro en el desarrollo de este libro, protegiendo a David de la ira y los repetidos complots de su padre. David, por su parte, se mantuvo leal no solo a Jonatán, sino también al mismísimo rey Shaul. Y esto también es muy relevante porque a pesar de las amenazas, a pesar de que él mismo estaba atentando contra su vida, él hasta lo perdonó, sin intentar asumir el trono antes que el Señor se lo hubiese entregado. Y esto habla mucho de ese joven que en principio fue ungido por el propio Shemuel para ser eventualmente el segundo rey de Israel y el que proyectó decididamente lo que es el reinado de nuestro Mesías Josué. El contexto histórico. En el comienzo del libro se muestra un Israel espiritualmente bajo. Estaba totalmente en el piso de ese punto de vista. El sacerdocio estaba corrompido y los jueces eran deshonestos. A través de la influencia de Shemuel y David, estas condiciones lentamente, si se quiere, fueron cambiadas, fueron elevadas, tanto así que muchos historiadores o muchos críticos o muchos estudiosos de la palabra dice que la época de lo que se conoce en la historia de la humanidad, lo que se parece más a lo que es el reino del Padre, fue o se dio en los tiempos del reinado de David, cosa que es tremendamente interesante porque nos permite ver cuáles fueron los elementos que estuvieron presentes allí para poder nosotros tener eso como un ejemplo de las cosas que agrada el Padre. Los grandes imperios del mundo antiguo estaban en un estado también de debilidad, porque ni Egipto, Babilonia ni Asiria eran amenazas para Israel en ese entonces.
Las naciones más hostiles a los israelitas eran los filisteos, como fue los que plantearon la lucha, los enemigos acérrimos de Israel en ese momento, y los mismos amonitas. Los filisteos controlaron el uso del hierro, lo cual les dio una ventaja clara sobre Israel. Los amonitas eran descendientes de Lot y David conquistó tanto a unos como al otro en batallas bien importantes. El mismo Shaul también se presentó grandes triunfos en batalla, pero David conquistó a los filisteos y a los amonitas y otras naciones que rodeaban a Israel. Por lo tanto, fue un guerrero implacable con el cual Israel alcanzó grandes triunfos y cierta libertad. Hay 4 temas teológicos predominantes, podemos decir teológicos, predominantes en el primero y el segundo libro de Shemuel en forma general, en forma conjunta. Hoy vamos a tratar el primer libro de Shemuel, primera de Shemuel, pero la línea general es la misma. El primero de estos 4 temas es el pacto davídico, que es uno de los temas más preponderantes. Los libros están estructurados desde el punto de vista literario por 2 referencias al rey ungido, 2 referencias al rey ungido en una oración que es un poema para muchos, que es la oración de Hannah, que está al principio del libro, y el cántico de David, que lo vamos a ver posteriormente en la segunda entrega de este estudio, en segunda de Shemuel. Esta es una referencia al Mesías, el rey quien triunfaría y va a triunfar sobre las naciones que se oponen a Adonai. De acuerdo con la promesa del Señor, este Mesías vendrá a través de la línea de David y establecerá el trono de David para siempre. Y esto es una condición tremendamente importante para nosotros. Y así, por eso es la importancia que vemos este esbozo profético, esta sombra profética, para entender muchas veces lo que está pasando hoy en día y lo que va a pasar en el futuro inmediato. Los acontecimientos de la vida de David registrados en Shemuel son una sombra de las acciones del más grande hijo de David en el futuro, que no es otro sino nuestro Mesías Yahushua. El segundo tema es la soberanía de Adonai. Si el primer tema que hemos visto fue el tema del rey ungido, el segundo tema está representado en la soberanía del Padre. Ejemplo, el nacimiento de Shemuel en respuesta a la oración de Hannah, también con relación a David, es obvio que nada pudo o puede frustrar el plan de Adonai para hacerlo gobernar sobre Israel. El Padre, nuestro Padre Celestial, es soberano. Y pase lo que pase, sus palabras se van a cumplir. En tercer lugar, la obra del Espíritu de Santidad, que siempre estuvo presente allí. Quien vino tanto, y eso hay que decirlo también, ese Espíritu de Santidad se posó sobre Shaul, como también y sobre todo sobre David, después de haber sido ungidos como reyes. El poder del Espíritu de Santidad trajo profecía y el triunfo en batallas para ambos, tanto para uno como para el otro. Y en cuarto y último lugar de este contexto histórico, el libro demuestra los impactos negativos del pecado, tanto para uno como para el otro. La muerte de Elí y sus hijos, la falta de reverencia hacia el arca del pacto llevó a la muerte de varios israelitas. La desobediencia de Shaul lo llevó a ser rechazado como rey sobre Israel, y lo rechazó nuestro padre abiertamente. Aunque David fue perdonado al confesar su pecado de adulterio y asesinato, él sufrió también las consecuencias inevitables y las devastadoras consecuencias de su pecado. Por lo tanto, ese tema también debemos tenerlo. Entonces tenemos la cuestión como temas históricos del rey ungido, la soberanía de Adonai, el espíritu de santidad y el pecado como cuarto punto de este contexto histórico. Ahora, amados, hagamos un poco de resumen
un resumen muy corto, cómo llegamos a este punto. En primer lugar, venimos de Egipto, de un rescate maravilloso con todas las proezas que hace el Padre a través de Moisés. Luego llegamos a Sinaí, en el cual se muestra esa parte del pacto, del compromiso que el Padre quiere hacer con su pueblo y la entrega de una tierra prometida en la cual se demandaba la obediencia de un pueblo o para Israel, de parte del Padre para Israel, para que pudiera habitar en ese pueblo. Lastimosamente, esa obediencia no se cumplió. Luego de lo que vimos en las conquistas de Josué Binún o de Josué, quedaron muchas cosas por hacer. El muere y todavía habían elementos que estaban pendientes por conquistar, pero sobre todo por ese cambio que el Padre anhelaba para para que el pueblo pudiera habitar en armonía en esas tierras que el Padre les estaba dando. Lastimosamente eso no se dio, más bien el pueblo digamos, hizo pactos, pero con las personas o con las tradiciones y costumbres que tenían esos pueblos, los cananitas, y lo que surgió fue un enredo espiritual, una debacle que se ve con mucha nitidez en el libro de los jueces, y entonces es cuando aparece esta escritura de Shemuel mostrando quizás como respuesta una salida a aquel enredo que se había traído desde el principio cuando el pueblo desobedeció al Padre en la misma tierra prometida y prácticamente estaba sumergido en una guerra civil con el gobierno de los jueces. Y entonces aparece todo el relato de Shemuel maravilloso, dando la imagen de un reino unificado. Y eso es con lo que quizás tenemos que quedarnos para poder proyectarnos más adelante con lo que va a representar nuestro Mesías para nosotros. Como esta es una serie que tiene que ver tanto con el libro, con el desarrollo histórico en este caso, pero también con sus personajes, tenemos que revisar también cuáles son los personajes que intervinieron. Aquí intervinieron varios personajes, pero hay tres principales, tres columnas, digamos, que van a estar en el relato, que son Shemuel, David y Shaul. ¿Ok? El Shemuel, recordemos que es considerado profeta, considerado sacerdote y considerado juez. Es un hombre de una cualidad tremenda y que estaba pues señalado su propósito aún desde antes de su nacimiento y cómo pasó de una manera milagrosa, cómo fue su proceso para que viniera ya marcado con ese propósito. Entonces, profeta, sacerdote y juez, clave en la transición de Israel de un gobierno de jueces a una monarquía. Shemuel fue el último juez de Israel y el primero de los grandes profetas de la nación. Un hombre sumamente respetado, que tenía una unción especial y que fue utilizado de una manera magistral por parte de nuestro Padre como instrumento. Tenemos el eje central y que indudablemente es David, personaje central, segundo rey de Israel, un gran guerrero. Sus características eran de cantor. Esos cantos en la mayoría de los salmos, de los Tehillim, son una verdadera poesía, instrumentista y que tenía todos esos elementos característicos de un rey y que contrastan mucho con la condición de guerrero, pero con la condición también de sensibilidad para poder elevar esos cantos y esas poesías que muchas veces son hasta antagónicos una fase de la otra. Ungido por el profeta Shemuel para suceder al rey Shaul, es reconocido por su valentía, la demostró al enfrentarse con el gigante Goliat. Autor de muchos de los salmos, hay unas
hay unos salmos que fueron inspirados y que nosotros le hemos leído muchas veces en momentos de angustia, y fue inspirado este hombre, David, precisamente en momentos cuando fue perseguido por el propio Shaul, y de allí salieron esos salmos, esos Teilim, que son una verdadera joya más que literaria, se convierte en una oración que ha sido de mucho valor para nosotros hoy día. También es conocido por sus pecados, y eso hay que decirlo también, como el adulterio con Bathsheba, con Bathsheba, y el asesinato de su esposo Urías. Por lo tanto, también hay que decir que tuvo una capacidad tremenda de reconocer sus errores, reconocer su pecado y de reinsertarse de nuevo en el llamado central que le había hecho nuestro Padre. Y como tercer personaje, obviamente tenemos a Shaul, el primer rey de Israel, elegido por el profeta Shemuel después de que el pueblo pidiera un rey para que los gobernara como a otras naciones. Su reinado estuvo marcado por triunfos militares muy, pero muy importantes contra enemigos, pero también por conflictos con el profeta Shemuel y finalmente por su caída en desgracia ante Adonai, porque al fin y al cabo terminó como enemigo del propio David. Entonces, todas estas historias se entrelazan las unas con las otras. Primero vino Shemuel, después vino Shaul, cronológicamente hablando, y después dio paso a David. Pero todas están entrelazadas unas con las otras. Como habíamos dicho, hoy vamos solamente a tocar el primer libro de Shemuel. Son 31 capítulos que de verdad forman un compendio, una historia sumamente importante, y eso lo he reiterado muchas veces, que tenemos que sacar el mejor de los provechos. En el contenido de este libro, de esta primera parte de Shemuel, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte son los 7 primeros capítulos que narran precisamente el proceso de Shemuel, desde su nacimiento hasta su gestión, todo lo que él fue concibiendo por parte del Padre para ejercer toda la voluntad del mismo Señor en ese ambiente tan, pero tan hostil que le tocó vivir. Esa es la primera parte de lo que vamos a describir brevemente en esta historia. Y la otra parte va del capítulo 8 al capítulo 31, que es la historia en primer lugar de Shaul, tanto el surgimiento como su caída, su muerte, y el surgimiento de David, incluso como rey. Esta historia de David obviamente la vamos a conseguir o la vamos a continuar en la segunda parte del libro, vale decir en segunda de Shemuel. Obviamente Shemuel como profeta, como sacerdote, como juez, influyó decididamente dentro de la vida de estos dos hombres. Y aunque él muere en esta primera parte de la historia, su legado es imperecedero. Comenzamos con esta primera parte que va, insisto, del capítulo 1 al capítulo 7 con el advenimiento de Shemuel. Y aquí viene la historia de Hannah, que está relatada en los 3 primeros capítulos del libro, en donde hay un contraste en principio de un dolor de esta mujer porque no podía tener hijos, a un gozo porque no solamente el Padre respondió sus oraciones, sino que de su vientre consagrado, y ella misma consagró lo que tenía en su vientre al Padre, vino Shemuel, el profeta. Dice primera de Shemuel capítulo 1 versículo 20, y sucedió que al cabo de los días, después de haber concebido Hannah, dio a luz un hijo y llamó su nombre Shemuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Adonai. Y por eso es que su nombre está relacionado con esa respuesta que el Padre le había dado, le había concedido a Hannah para tener un hijo. Y eso ya de por sí en forma milagrosa, porque hubo un tiempo bien importante que no podía concebir,
trae grandes bendiciones, pero no solamente eso, sino lo que significó Shemuel para el pueblo de Israel. En el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, y Shemuel creció y Adonai estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, reconoció que Shemuel había sido designado como profeta de Adonai. Es decir, no solamente reconoció él mismo la misión que el Padre le había dado, sino que impactó todo lo que tenía alrededor. Particularmente yo quiero destacar, amados hermanos, lo que es el poema o la oración de Hannah, que está en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10, que nosotros en particular en la Congregación Los Justos de las Naciones tenemos el honor de siempre recitarla al principio de cada Kabbalat, y que tiene una significancia porque da la introducción a este libro, pero también muestra o esboza en forma poética, con una sombra profética profunda, lo que va a ser no solamente el desarrollo de este libro, sino el desarrollo de la historia de Israel hasta los días venideros, porque hay un reconocimiento de ella, de esta mujer, al Padre Celestial. Hay la presentación de una humildad sobre la soberbia, se muestra obviamente el favor de Adonai y convertido en la bendición y la anulación del enemigo, y por último hay el anuncio de un rey mesiánico. Y esto es importante. Cuando ustedes quizás, cuando nosotros tenemos ese servicio de Avodat Torah que se comienza con estas palabras, van a conseguir mucho significado cuando lo conectamos con toda esta historia de Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 1 al 10, para que lo tengan presente. Shemuel entonces se levanta como ese gran profeta de Israel, pero también debemos decirlo que al tiempo de levantarse él como profeta, también se fortalece y se levantan los filisteos como el enemigo acérrimo a vencer. Pero no solamente están los filisteos como enemigos, también está el propio Israel como pueblo en su forma interna, que van a ser sus propios enemigos también. O sea, tenemos una condición de doble frente, con lo cual Israel tenía que estar consciente de enfrentarse. El enemigo externo y el enemigo interno. Entonces hay un momento, y esto está en los siguientes capítulos, hasta el capítulo 7 de Primera de Samuel, se presentan las batallas, el enfrentamiento entre los filisteos e Israel. Y en las primeras de cambio, lastimosamente, Israel cae en esos encuentros, en esas batallas contra los filisteos, y cayó por una sola cosa: desplazó la dependencia que debieron tener con el Padre Celestial, se olvidaron de buscarlo primero a Él, y tomaron la propia arca que estaba en control, que tenían ellos, y la utilizaron como si fuera un trofeo, como si fuera un amuleto. Y decir, con esto no tenemos ningún problema en salir vencedores. Y el Padre no trabaja de esa manera, porque no, obviamente estaba una condición de espiritualidad que muestra el arca, pero eso no funciona si en este caso el pueblo no tenía una devoción sincera al Padre. Y eso persiste hasta ahora. Nosotros no podemos tener una Biblia abierta en la casa, como muchos lastimosamente tienen la costumbre, el Salmo 23, cualquier elemento, pero si nosotros no hacemos una vida de oración, una vida de devoción, una vida de obediencia al Padre, tenemos eso simplemente como un amuleto. Y eso fue lo que pasó en ese entonces. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Obviamente fueron barridos en aquel momento por los filisteos, hasta el punto que se robaron el arca, se la llevaron a un templo de una deidad, en este caso fue de Dagón, y el Padre tuvo que intervenir de una manera sobrenatural, colocó una plaga, derribó a esa deidad, a ese ídolo,
infectó con una plaga no solamente las autoridades, sino el pueblo, y los mismos filisteos dijeron, no podemos hacer nada con eso, y devolvieron el arca por intervención directa celestial. Y aquí hay una gran enseñanza, amados hermanos, porque Adonai no es un trofeo, no es un amuleto y no funciona de esa manera. El orgullo y la prepotencia no están por encima del Padre Celestial. Tenemos que actuar en humildad. Y cuando uno ve la oración de Hannah, precisamente, y voy a insistir con esto, representa una exposición de humildad y cómo presenta la clave para poder activar las bendiciones del reino, que no es otra cosa sino el reconocimiento de esa autoridad. En el capítulo 8 al capítulo 10 está la condición de la petición de un rey. Queremos un rey. Y eso era a la usanza de todas las naciones que estaban rodeando, porque todas esas naciones tenían un rey. Claro, Israel venía de una condición de un gobierno de jueces que no había dado buenos resultados y que no había pues mostrado quizás lo que el pueblo estaba pidiendo, y ellos simplemente pidieron un rey. Primera de Samuel 8, 6 y 7 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. O sea, ya no queremos más los jueces. Danos un representante, danos un rey. Y Samuel, como buen intercesor en este caso, fue y buscó la presencia de Adonai, oró al Padre, y Adonai dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Y aquí está uno de los grandes errores que estaban cometiendo. Y uno dice, bueno, pero entonces aquí la cuestión no se estipulaba que el padre quería un rey o quería un gobierno de monarquía. No, no era el caso, sino que el padre tenía un plan y ellos estaban haciendo la voluntad humana, y estaban en contra de ese plan por una sola razón. Estaban desplazando al Padre como autoridad suprema, como el Rey Supremo. Y se lo dijo muy claro a Shemuel en esa oración. Segunda o primera de Shemuel, capítulo 9, versículo 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Shaul. Ahí cuando ellos piden el rey, emerge Shaul, joven apuesto, tanto que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De los hombres arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Pero vale decir en esta descripción del 9 versículo 2, que se describe a este hombre con características físicas que aparentemente reunía todas las condiciones para que fuera un rey. Era tremendo porte, gallardo, era alto, era puesto, y quizás ese perfil era el que aparentemente iba a satisfacer las demandas de ese rey. Y esto es importante porque lo vamos a contrastar con la apariencia que va a tener David, y que el mismo padre se lo dijo a Shemuel antes de que fuera seleccionado o antes fuera ungido. Este hombre, Shemuel, desde el principio, el Shaul tenía serias fallas de carácter. Y aquí está una cosa bien importante, porque eh, mm, posiblemente veamos a Shaul como un personaje externo, pero quizás si lo vemos como un ejemplo, como un elemento que nosotros tenemos que verlo para no caer en ese ejemplo, para evitar y para trabajar en las fallas de carácter que nosotros podamos tener y no caer en las mismas condiciones. Era deshonesto, era orgulloso, no reconocía sus propios errores, y obviamente tenía una seria falta de integridad. Todas estas fallas de carácter desbordaron en una sola cosa, en la desobediencia al Padre. Fue desobediente al Señor. Y obviamente eso tuvo resultados tremendos, resultados catastróficos, no solamente para él, sino también para el pueblo. De hecho, dice en el capítulo 13, versículo 13, primera de Shemuel, y Shemuel dijo a Shaul, has actuado
neciamente. Shemuel, como vocero del Padre Celestial, le dice, has actuado neciamente. ¿Por qué neciamente? Porque dice la misma escritura, no has guardado el mandamiento de Adonai, tu Elohim, que tu Elohim te ordenó. Pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, si hubieses obedecido, agregaría yo. Pero ahora tu reinado no será duradero. Adonai ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Adonai ha designado como caudillo sobre el pueblo, porque tú no guardaste lo que Adonai te ordenó. Una exposición de juicio por la desobediencia del padre, de Shaul hacia el padre. En primera de Shemuel, capítulo 15, versículo 10, está escrito, entonces vino palabra de Adonai a Shemuel diciendo, me pesa haber designado a Shaul como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Shemuel se apesadumbró y clamó a Adonai toda aquella noche por la desobediencia de Shaul como rey. Y dice capítulo 15, versículos 22 y 23, y respondió Shemuel, y se complace a Adonai con holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Adonai. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes es la obstinación. Puesto que has rechazado a la palabra de Adonai, él también te ha rechazado como rey. Y ahí entonces está el descarte o la eliminación de Shaul como rey, y eso obviamente se evidenció. La presencia del Padre se apartó, aquella unción que tuvo, ese espíritu de santidad que estaba sobre él, porque así hay que decirlo, se apartó de él por su rebeldía, por su obstinación. En ese marco había que buscar otro rey que sí estaba en los planes del Padre, y emerge David. El surgimiento de David está marcado en el capítulo 16 y 17 de Primera de Shemuel. En el versículo 7 del capítulo 16 dice, pero Adonai dijo a Shemuel, no mires su aspecto. Entonces fíjense esta descripción que está acá, y compárenla con lo que estaba descrito cuando se perfilaba Shaul como rey. Adonai le dice a Shemuel, no mire su aspecto, quizás como para que no caiga en el mismo error que cayeron el pueblo cuando designaron a Shaul como rey. No mires a su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado, porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Y ahí está una de las claves tremendas para nosotros hoy día, que muchas veces estamos sometidos a las presiones de imágenes, a las presiones de estereotipos, a las presiones de simplemente elementos que adornan, pero que están huecos, que están vacíos, que no tienen ninguna condición de principios y mucho menos de espiritualidad. Capítulo 16, versículos 11 al 13. Y preguntó Shemuel a Isaí, que era su padre, cuando estaban seleccionando de los hijos de Isaí, quién iba a ser el ungido. Y le preguntó Shemuel, ¿han pasado todos los jóvenes? Y él respondió, queda el menor, de último. Y claro, como era el menor, el más chiquitico, el más jovencito, quizás no tenían la apreciación o tenían esa visión para tenerlo como el futuro rey. Y he aquí está pastoreando el rebaño. ¿Qué va a hacer un pastor tan joven lidiando con rebaño para que tomara el gobierno de Israel en esa etapa, en ese momento tan convulso? Y dijo Shemuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Envió pues, dice el versículo 12 del capítulo 16, que enviaron a buscar a David para que viniera hasta el profeta Shemuel. Y él era pelirrojo, de ojos vivaces y aspecto gallardo. Y dijo Adonai,
levántate y úngelo. Le dijo Adonai directamente, expresamente a Shemuel, levántate y úngelo porque este es. Y ahí entonces está la clave. Shemuel entonces, tomando el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Adonai, el espíritu de santidad, se apoderó de David desde aquel día en adelante, y Shemuel se levantó y se fue a Ramá. Obviamente ahí no estaba la condición de rey, no lo estaban instalando como rey, pero ya había sido apartado, ya había sido seleccionado en aquel momento. Y después de esa unción, después de esa condición de apartar, de asignación, es cuando él demuestra y empieza ese potencial a emerger de este joven. Y la primera cosa que aparece después de este momento de consagración y de unción fue precisamente el enfrentamiento que tuvo con el gigante Goliat, que demuestra una especie de suma de confianza y de humildad para resarcir aquella cosa que estaba ausente en el rey Shaul, que todavía estaba reinando en esa época, porque en Shaul no había confianza al Eterno y mucho menos humildad, porque había mucha soberbia. Entonces, el padre obviamente evidenció que David era el ungido, porque en el capítulo 17, versículo 37 dice, cuando se enfrenta a este hombre, Goliat, y todo el pueblo estaba atento porque le estaban temiendo como el enemigo, como parte de los filisteos a este grandulón. Dice, y añadió David, Adonai, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Shaul dijo a David, ve y Adonai sea contigo. Aquí hay una cosa importante que yo debo mencionar, mas no vamos a explicar porque no es el punto, que a mí me llama mucho la atención que el propio David, teniendo la figura de rey, de esa proyección mesiánica que se va a proyectar, o el Mesías se va a proyectar en eso, como el Mashiach ben David, muestre tres elementos importantes que aparecen tanto con el profeta Daniel, igual con el relato de Johanán en Apocalipsis, hablando de esa bestia que sale del mar y que tiene apariencia de león y de oso. Y es importante, a mí me llama mucho la atención porque precisamente David, cuando se va a enfrentar a ese gigante, hace esa mención a esa garra de león y esas garras del oso, del cual él dice que ya estaba acostumbrado a lidiar. Pero por otro lado, si ustedes se van en detalle, él tomó 5 piedras de río, 5 piedras que coinciden exactamente con los 5 reinos que el propio Daniel en su momento describió en el sueño de Nabucodonosor como esos reinos que, esos 5 reinos que se dividieron, o mejor dicho, que se desvanecieron, y que hay una piedra, una roca que fue los que los devastó. Entonces hay una conexión bien interesante que en otro momento estaremos estudiando seguramente, que tienen que ver con esas palabras que dice David cuando se enfrentó con Goliat. En, en el capítulo 17, versículos 45 y 46, dice, entonces David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Adonai Sebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y recuerden que él no fue con ninguna protección física, porque no estaba acostumbrado a eso, y más bien él intentó hacerlo y se la quitó. Dijo, yo voy tal como yo Me he enfrentado antiguamente a estos animales, a estas bestias. Y dice el versículo 46, hoy Adonai te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel. Y eso fue un evento que levantó maravillosamente la moral del pueblo y que
temieron la gente, los filisteos, el enemigo, y salieron sumamente avergonzados. Bueno, amados, hay obviamente una serie de elementos que transcurrieron después de esto que son importantes recalcar. Recordemos que estamos estudiando, es un resumen. Se resalta después la amistad de David y Jonatán, que formaron una alianza, formaron un pacto. Muchos, lastimosamente, yo he escuchado muchos comentarios que tergiversan esa relación que hubo entre David y Jonatán y que las proyectan como una relación medio extraña, poniendo en duda lo que representa David, lo que representaba Jonatán en términos de amistad, y desviándola con otra visión que nada tiene que ver con la fidelidad del relato bíblico. Jonatán muestra esa fidelidad, esa amistad, porque intercede delante de su padre y en otras ocasiones advierte al propio David de que su papá lo quería matar, lo quería eliminar. También se relata que el casamiento de David con Mical, una de las hijas, no era la mayor, sino una de las hijas que seguía la mayor del propio rey Shaul. En todo este proceso, cuando David empieza su gestión, porque el mismo Shaul lo nombra como su general en jefe, pudiéramos decir, de los ejércitos, él hace muchas conquistas, y todo lo que hace es bendecido por el Padre, logra vencer en muchas oportunidades al enemigo, a los filisteos, y cobra mucha fama. Entonces Shaul, que obviamente ya la presencia del Padre se había retirado de él, se vuelve como loco, se despiertan unos celos sobre David al punto que quería matarlo, que quería eliminarlo. Jonatán, porque era su hijo, el hijo de Shaul, se da cuenta y sirve como intercesor, como mediador. Va y le informa a David, habla con su padre para que no lo haga, y eso es tremendo porque se presenta pues esa condición de ayuda. Indudablemente el padre estaba detrás de todas esas condiciones. David, después de todo esto, no atenta contra Shaul, aún teniendo motivos para hacerlo. Shaul en ese momento sigue el gobierno, sigue teniendo el gobierno como rey, pero ya había sido desplazado por el padre, ya la presencia del padre no estaba acá. Hubo un momento bien importante y que llama mucho la atención cuando él va hasta una divina porque no sabe qué hacer, busca la presencia de los profetas, busca una oración al Padre y no había respuesta de parte del Padre para que le dijera a él qué hacer con el enemigo. Y como no tenía respuesta, Shaul consiguió, porque en ese momento ya se había muerto Shemuel, que obviamente tenía esa condición para poderlo guiar espiritualmente, ya no estaba, y buscó los servicios de una divina para que pudiera hacer contacto con el profeta Shemuel, que ya estaba muerto, y que bueno, hubo una condición ahí bien interesante que raya mucho más allá de esa condición que el Padre quiere para nosotros, porque ya Shaul estaba descartado. Obviamente, al final de esta historia, de la primera parte del libro de Primera de Shemuel, capítulo 31, está marcado con la muerte primeramente de Shemuel y después del mismísimo rey Shaul. Y obviamente el tiempo le concede, o digamos, la autoridad a quien la tiene, que es David, y este desarrollo se va a ver en la segunda parte del libro. Ahí, en el momento cuando David estaba siendo perseguido por el propio Shaul, es quizás uno de los momentos más prolíferos en la etapa de David como salmista. Yo quise colocar acá uno de tantos fragmentos de los salmos que están allí y que me llamó mucho la atención y que nos ha servido de mucho en muchas oportunidades. Es el fragmento que está en el Teilín 57, 1 al 5, que precisamente lo hace David cuando está siendo perseguido por Shaul para matarlo. Y dice: ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas
me refugio hasta que pase la calamidad. Clamaré a Elohim, Elión, el Elohim que me favorece. Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me acosa. Elohim enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está en medio de los leones. Estoy echado entre hijos de hombres y que vomitan fuego. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, tu gloria sea sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y estas son palabras de un hombre humilde, de un hombre que reconoce la grandeza del Padre y que necesita de esa ayuda. Esto es lo que está planteado acá, no es otra cosa sino el mismo ruego, el mismo poema que hizo Hannah al principio y que por eso yo les decía que tenían una proyección tremenda. Amados hermanos, Primera de Samuel cuenta una de las historias más detalladas y bien narradas de todas las escrituras. Los personajes, tanto Shaul como David principalmente, son presentados de manera muy realistas, ambos con caracteres diferentes para poder ver en ellos nuestras propias potencialidades, pero también nuestras propias debilidades. En Shaul vemos una advertencia que nos invita a reflexionar acerca de nuestras propias fallas de carácter y cómo pueden dañarnos a nosotros y a las personas que nos rodean, por lo que es necesario la intervención celestial para humillarnos delante de Él. La oración de Hannah. En David vemos un buen ejemplo de paciencia, de confianza. Huyendo de Shaul en el desierto, pudo tener motivos para pensar que Adonai lo había abandonado. Sin embargo, a pesar de la maldad a la cual estaba siendo enfrentado, Adonai cumplió su propósito en él como lo puede cumplir en cada uno de nosotros. En Primera de Kefas está escrito, y yo quiero coronar esta lección ya en la parte final con esta cita. Primera de Kefas, capítulo 5, versículos 6 y 7. Sed humillados, pues bajo la poderosa mano de Adonai, para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de todos nosotros. Amados hermanos, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos nosotros, que resalte y que resurja y que podamos tomar, lejos de tener esto como una historia bonita, que pueda sembrar en nuestros corazones la motivación para seguir adelante y hacer la voluntad del Padre, pero al mismo tiempo alejarnos de aquellas cosas que le hicieron tanto daño a nuestro pueblo con este personaje que están descritos de manera muy detallada en estos libros, que forman parte de un compendio maravilloso que tenemos como una herencia preciosa, pero también como un compromiso. Para la próxima clase tenemos entonces la segunda parte de Shemuel, segunda de Shemuel, y les invito para que estén atentos, pendientes para este próximo estudio. Parte 5, segunda de Shemuel. Shalom para ustedes y muchas bendiciones.